El tema de hoy es el espacio de creación y desarrollo de un nuevo ser. Estamos revisando la fisiología del sistema femenino, es decir, las estructuras que forman parte del sistema femenino y cómo funcionan en el momento de la fertilización. Entonces, todo va a estar controlado por hormonas sexuales, ¿ya? Estas hormonas sexuales femeninas se van a producir en los ovarios, ¿ya? Entonces, las glándulas que intervienen, ¿no? Como el hipotálamo, la hipófisis, hacen que esas hormonas circulen por el torrente sanguíneo. ¿Cuáles son esas hormonas? Pues el estrógeno y la progesterona, ¿ya? Entonces la señal se envía desde el sistema nervioso central, donde se encuentra la hipófisis manda una señal al ovario para que se empiece a producir los óvulos, ¿ya? Entonces, eso es lo principal del... El sistema genital femenino está formado por dos ovarios, por las trompas de falopio, o también llamadas trompas uterina, que desembocan en una estructura llamada útero, ¿ya? El útero es un órgano muscular hueco, piriforme y de pared gruesa, ¿ya? Ahí encontramos varios tipos de tejidos, ¿ya? Entonces, tienen varias puertas, varios tejidos, como les decía, varias capas, que son el perimetrio, el miometrio y el endometrio, ¿ya? ¿Cuáles son las partes? Pues el cuello, el cuerpo, ¿ya? Que encontramos aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, miren, el cuerpo del útero, ¿ya? Aquí tenemos la salida y aquí tendríamos el cuello, ya conectado a las trompas de falopio y a los ovarios. El útero tiene forma de una pera invertida, mide 7.5 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, pero durante el embarazo puede aumentar de tamaño, ¿ya? Llegando a medir hasta 35 centímetros de largo. ¿Ya? Eso referente a la estructura del útero. Vamos a la otra estructura, que es la vagina. ¿Cuál es la función de la vagina? Recibe al pene y de ella sale el bebé en el parto. Por ahí se excreta el líquido menstrual. La vagina y el uréter protegidos por los labios menores y mayores. El clítoris, que es unas terminaciones nerviosas sensibles a estímulos, se llena de sangre durante el acto sexual, la excitación. Entonces, luego de la vagina ya vienen órganos externos, diríamos. Los que nombré, la vagina, el útero, las trompas de falopio, serían órganos internos. Órganos externos tenemos a todo un conjunto denominado vulva. En la vulva encontramos estructuras como los labios mayores, labios menores, y encontramos el clítoris, ¿no? Que tiene terminaciones sensibles, como les mencioné, que provocan la excitación, ¿ya? Entonces, vamos a la fertilización del óvulo, ¿ya? Entonces, tenemos aquí cómo se da este proceso de fecundación. Los espermatozoides se depositan, ¿ya? En la vagina y entonces van a tener que circular hacia el útero, ¿ya? Y luego del útero tienen que ir hasta las partes superiores, hasta las trompas de falopio, porque en las trompas de falopio se produce la fecundación, ¿ya? Entonces, una vez que ya llegó a la tercera porción de las trompas de falopio, ¿ya? Los espermatozoides van a encontrarse con el óvulo, ¿ya?
En todo ese trayecto algunos ya fueron, ya no pudieron llegar a ese trayecto, murieron, diríamos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la capacitación del espermatozoide, ¿ya? Primero va antes de eso, perdón, los espermatozoides hasta las tubas, es decir, van a llegar hasta las trompas de falopio, ¿ya? Ahí las trompas de falopio están revestidos por unos tejidos llamados cilios, y ahí se produce la fecundación. Se forma el cigoto, ¿sí? Y por mediante mitosis. Entonces, ahí el espermatozoide va a tener varias fases para fecundar el óvulo, la fase de penetración, la fase de penetración de la zona pelúcida y la fase de penetración de la membrana plasmática. Y ahí ya se produce el huevo cigoto que posteriormente dará origen al nuevo ser. ¿Ya? Entonces reitero que las trompas de falopio están revestidas por células con cilios cuyos movimientos conjuntamente con contracciones musculares llevan al cigoto en direcciones al útero. Es decir, cuando ya se produce la fecundación, el cigoto se va al útero, ¿ya? Sufre mitosis en todo ese trayecto hasta llegar a una estructura de 16 células llamada mórula. Una semana después de la fecundación ya se han formado 70 a 100 células y se produce el proceso de implantación en el útero. Gracias.